una película producida por la tan querida A24. A su vez, esta película está dirigida y escrita por los hermanos Philippou. Estos hermanos nos trajeron la tan querida y espectacular Talk to Me, o también conocida como Háblame. Para este año, los hermanos nos traen esta interesante cinta que causa un equilibrio perfecto entre el terror y la tristeza. Ahora, para hablar un poco de esta película, vamos a dividir este video en dos secciones. Está la parte con spoilers y la parte sin spoilers. La película tiene como principal eje el drama y la culpa, y en conjunto con esto logra crear un ambiente y una atmósfera totalmente terrorífica. Esto desde muchos factores, tanto en lo visual, en lo narrativo e incluso en el tacto a través del personaje de Piper. Este personaje es ciego, lo cual no es un spoiler porque ya estaba en el tráiler, y vemos cómo ella percibe sin poder ver todo lo que sucede a su alrededor. Cada drama, cada susto va acorde a cada situación dramática que tienen nuestros protagonistas, y eso hace una amalgama muy buena y que en el momento que suceda el susto real logra transmitir ese terror que muchas películas hoy en día no saben cómo crearlo. En mi caso particular, esta misma sensación me dio la película de Hereditary. La película comienza nada más y nada menos que con un ritual satánico. Esta película, si bien arranca bastante fuerte, después de esto pone un freno que no dura mucho, ya que el suspenso y el terror de esta película, y es algo a destacar, va creciendo paulatinamente. Vos junto con los personajes te vas metiendo en la historia y en lo que estos están padeciendo. Es verdad que por momentos el drama nos recuerda a Talk to Me, pero en esta película los hermanos redoblaron la apuesta, ya que es mucho más asfixiante y oscuro que en su película anterior. Y algo que también destaco, al igual que en la película anterior, es que los hermanos parten de dos conceptos específicos en la película y lo utilizan para la trama durante todo lo que dure la misma. En este caso, la culpa, la pérdida y el remordimiento por alguien que ya no está. Ahora, a partir de este momento sí o sí entramos en terreno de spoilers. Y te voy a pedir que si no estás suscripto, te suscribas y dejes tu me gusta. La película empieza nada más y nada menos que con un ritual, el cual aparentemente es un ritual satánico. En el mismo vemos una muerte y una resurrección. Algo interesante es que este ritual todo el tiempo lo están grabando. Luego de esto pasamos a nuestra protagonista, Viper. Ella es una niña ciega. Durante la película estará acompañado de su hermano Andy. Ellos, al volver de la escuela, se encontrarán con su padre muerto en el piso del baño. Durante el funeral de este, también vemos algo muy curioso. Andy no quiere despedirse de su padre, ya que este era extremadamente abusivo con él, pero es obligado por Laura. Laura es quien adoptará hasta que Andy cumpla 18 a los hermanos. Pero esta mujer, que aparentemente es tan buena, tiene un oscuro secreto que se irá revelando a lo largo de la película. Y es interesante porque esta actriz realmente inspira mucha confianza y están muy bien elegidos los tres actores principales. Ya en la nueva casa, Andy percibe que Laura siempre lo está dejando de lado. Es más, ni bien ingresa, quieren tomarse una selfie y ella lo cubre con su cara. Andy, tras hablar con Laura, le confiesa que ella tiene una hija que había fallecido que también era ciega. Seguido de esto, Andy y Laura recorren la casa y en la piscina se topan con un niño muy extraño llamado Oliver, a quien también Laura está ayudando. Luego de esto vemos que Laura se pasa todas las noches viendo unos extraños videos de rituales, tal cual como los que vimos al principio de la película. En estos videos se puede ver un círculo blanco alrededor de la persona. Ella pinta exactamente el mismo círculo alrededor de la casa. Unos días después, mientras Laura está bañando a Oliver, vemos en el reflejo cómo realmente se ve el demonio que tiene dentro este niño. Pero no solo eso, vemos que Laura tiene comportamientos muy extraños. Por ejemplo, rocía a Oliver con su orina, toma un mechón de cabello de cada uno e intenta hacerlo pasar por un loco y por un violento, ya que de ella depende si a los 18 podrá quedarse con la tenencia de su hermanita. Unos días después, Laura sale con Piper y Andy queda con este extraño niño. Intenta socializar con él, hablar, incluso le da un papel, pero este no se comunica. Entonces Andy le convida
un poco de fruta. Pero vemos que Oliver no solamente come la fruta, sino que termina comiéndose hasta el propio cuchillo. Esta escena es simplemente brillante. Oliver intenta ayudarlo. Andy intenta ayudar a Oliver, pero nota que no puede salir del círculo que rodea la casa. Al intentar sacar a Ollie, vemos que el demonio que habita dentro de él empieza a retorcerse e va a intentar salir a toda costa. Luego de esto llega Laura, lo pone en una de las habitaciones y coloca estos extraños videos. Cuando Oliver despierta, se da cuenta que no reconoce quién es Laura. Este niño está siendo poseído por otro ente llamado Oliver. Y descubrimos que la forma en que vuelve a estar poseído es haciéndole un círculo en la frente, tal y como se muestra en el póster. Luego de todo esto, Andy tiene un accidente en el baño, tiene una contusión y despierta ya en emergencias. Al tiempo que esto pasa, tiene una visión donde está su padre, el que le dice que Pipers morirá en la lluvia. Mientras tanto, en la casa de Laura, ella se encuentra mirando videos muy viejos junto a Piper. Ella los mira y le describe a Pipers qué hay en cada video y notamos que hay un niño llamado Oliver, pero no se parece en nada al niño que estamos viendo nosotros. Y si la película venía turbia, a partir de este momento se pone más turbia. Laura saca a Piper a la lluvia aparentemente solo para jugar, pero luego de esto, esta queda totalmente mojada y la lleva al ático para vestirla. Pero en ese entonces notamos que Laura viste a Piper con la ropa de Katy, su hija muerta. Pero esto no termina acá, porque posterior a esto, Laura hace que Piper toque el cadáver congelado que conserva de su hija, excusándose que solo es carne en un freezer. Todo esto mientras el demonio las está observando. Andy es dado de alta. A Laura para nada le gusta esto. Al mismo tiempo descubrimos que estos videos de Laura en realidad eran instrucciones para realizar una resurrección o resucitación. Las instrucciones son: se tiene que copiar tal cual la muerte de la persona a resucitar. Entonces un demonio tomará esa alma y asimilará el alma y el cuerpo de la persona. Entonces podrá ser resucitado. Estas dos se introducirán en el cuerpo nuevo, eliminando el alma anterior y así logrando esta macabra resucitación. Y es a partir de entonces que todo tiene sentido, ya que Laura planeaba ahogar a Piper en una tormenta para recrear exactamente la muerte de Katy y utilizar a Oliver como recipiente de los demonios. Después de muchos intentos, finalmente Laura hace creer a Piper que Andy es un violento igual que su padre. Andy va a donde los derivaron con Laura a contárselo a Wendy, esta señora que parecía tan amable al principio de la película. Pero al llegar ahí se encuentra con el cartel de un niño desaparecido llamado Connor. Él nota que es exactamente igual a Oliver. Andy intenta pedir ayuda a Wendy, esta se niega a creerle y descubrimos que Laura tenía un sobrino que había fallecido de nombre Oliver. Esto le llama la atención a Wendy y ambos se dirigen para la casa de Laura. Al mismo tiempo, en ese lugar, el demonio que tiene Oliver adentro está totalmente descontrolado y hambriento. Laura estaba preparando el ritual y él estaba rompiendo cosas, comiendo madera, autolesionándose. En su desesperación por contener a este demonio, Laura lleva a Oliver al ático a que devore el cadáver de su hija Katy. Andy y Wendy van a la casa de Laura. Andy debía quedar en el auto, pero se escabulle y va hacia atrás y se encuentra con Oliver devorando el cadáver de Katy. Mientras tanto, Wendy habla con Laura. Está a punto de irse cuando nota que tiene una mancha de sangre en el brazo. Seguido de esto, escucha que Andy pide ayuda, pero en su desesperación, Laura le confiesa que sabe cómo revivir a Katy y que necesita hacer un ritual. Wendy escapa y luego de esto va a intentar ayudar a Andy. Wendy ve todo el horror que hay en esa casa, pero cuando ambos están a punto de escapar, Laura los atropella con la camioneta. Pero no solo eso, nota que Wendy murió, pero Andy todavía está agonizando, así que lo termina rematando, ahogándolo en un charco de agua. Luego, como si nada hubiera pasado, Laura se dirige y busca a Piper. Pero al llegar a la casa, Piper escucha la voz de Andy llamándolo. En ese momento nos damos cuenta que el demonio que tenía Oliver puede imitar la voz de Andy, ya que este había consumido su carne.
Entonces Piper se acerca para tocar a su hermano, pero en el momento que está a punto de tocar a Oliver, quien la detiene es Laura, diciéndole que Andy se encuentra en el piso de abajo. Es justo en ese momento en que Piper se da cuenta que algo está muy mal. Ella corre y se refugia en el baño, pero cuando se encuentra adentro del mismo, siente un celular que está vibrando. Es el celular de su hermano Andy. Al querer sentir dónde está el celular, siente el cadáver de su hermano muerto y frío en el piso. Esta escena es simplemente brillante. Luego de esto, Laura logra entrar al baño y desmayar a Piper, quien está totalmente lamentada por la muerte de su hermano. Laura arrastra a Piper a la piscina para iniciar el ritual y poder revivir a Katy. En ese entonces, el demonio ya está en el borde de la piscina y a punto de entrar. Laura empieza a ahogar a Piper, pero justo en el momento en que la está ahogando, recuerda a su hija y más en el momento en el que Piper grita mamá. En ese momento en que Laura se confunde, Piper forcejea y logra escapar. El demonio la persigue y la persigue. Ella logra darle un golpe y este demonio escupe el alma de Katy. Al llegar a la carretera, se encuentra con un vehículo con dos personas quienes logran ayudar a Piper. Más tarde llega la policía y vemos que está Connor ya sin el alma de Oliver, totalmente moribundo, y vemos a Laura abrazada al cadáver despedazado de su hija en la piscina. Luego de esto saltamos al plano en que está Piper escuchando el último te amo que le dejó su hermano en la grabación. Y con esto termina la película. Lo que destaco y me gustó mucho de esta película es que no es una película que pretendía tener sustos fáciles. Es una película totalmente bien hecha, bien armada y que se nota que los hermanos la hicieron con mucho corazón. Esta película también, algo que lo repetí muchas veces en este video, va creando constantemente una atmósfera de terror en la cual nos sumergimos y constantemente tenemos esa incomodidad para que cuando llegue el susto real, realmente nos asustemos. También una cosa que me gustó muchísimo de esta película es que contiene bastante body horror, o por lo menos coquetea mucho con este género, el cual sabemos que se volvió últimamente extremadamente popular por la película La Sustancia, que si no vieron el video que hicimos, por favor péguense una vuelta. También, como dijimos al principio, esta película se basó en dos ideas fundamentales, que es la pérdida y la culpa, y utiliza muy bien estas sensaciones para lo que fue ocurriendo durante toda la película, ya sea la pérdida del lado de Laura, de su hija y su sobrino, la pérdida de Andy y Piper en cuanto a su padre, y también la pérdida haciendo que el público se sienta muy identificado por algo que puede perder la gente y que ya no va a volver. Es por eso que se destaca tanto esto durante toda la película, hasta dónde podría uno llegar para volver a abrazar a un ser querido que ya no está. Ahora, con respecto a los personajes, estuvieron muy bien seleccionados todos los actores y los personajes tuvieron el momento justo de pantalla y justo el que necesitaba cada uno. Incluso uno de mis miedos era que el personaje de Oliver, de Connor, lo sobreexplotaran en la pantalla, ya que dentro de todo era el que más miedo daba, ya que constantemente en todos los reflejos se podía apreciar la vista del demonio que llevaba adentro, pero no, estaba el tiempo justo y hacía exactamente lo necesario para que la trama avance y dé miedo de verdad. En cuanto a estructura, estuvo totalmente perfecta desde mi punto de vista esta película. Y si hay algo que tengo que decir de esta película es vayan a verla, porque está muy buena. Esta película es la verdadera película del año. Todas las críticas que le hicieron a Whitpool, las críticas positivas, tuvieron que haberle hecho a esta película, porque esta película sí se las merecía. Obviamente no llegan a esos estandartes que tienen los críticos, pero del 2025 hasta ahora para mí es la mejor película que vi. Si tienen alguna recomendación de cine o película, por favor déjenlo en los comentarios. No olviden dejar su me gusta y muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos.